Dicen gloria a Dios, damos gracias al Señor. Quiero que me acompañe y vamos a estar leyendo allí la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vengo con esta carta anoche haciendo también una especie de resumen. Yo quería compartirles lo que yo considero es como una carta escrita para nuestros días. Es el apóstol Pablo escribiendo una de las últimas cartas, ya siendo grande. Él fue una persona que hasta sus últimos días los dedicó sirviendo a Dios como él lo dice, con azotes, con cárceles, y cuentan que esta carta fue escrita ya en uno de los calabozos donde estuvo prisionero por predicar la palabra del Señor tal cual era, sin desvirtuarla, y a mucha gente eso no le gusta, como recién decía Sol, ¿no? Hay gente que le gusta escuchar lo que ellos quieren escuchar. Pero qué bueno no es escuchar lo que uno quiere escuchar, sino que lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Y si vino esta noche a este lugar, y mi oración es para mí también escuchar lo que Dios quiere que escuchemos y no lo que nosotros queremos escuchar. Porque ahí está el secreto de poder crecer en la voluntad de Dios. Si queremos escuchar solamente lo que nosotros queremos escuchar, no vamos a ser edificados. Vamos a seguir nuestra vida como a nosotros nos parece. Pero si queremos escuchar lo que Dios nos dice en su palabra, entonces somos edificados, crecemos y también podemos enseñar a otros y que otros también puedan crecer. Amén. ¿Cuánto me dicen gloria a Dios? Por eso mi oración y cada uno del Señor, yo quiero escuchar lo que tú me quieres hablar. Diferente es como pasaba en los tiempos de Jesús. Que Jesús los tenía que corregir, le decía, ustedes se paran en la esquina a decir palabrerías y palabrerías para que otros los escuchen. Mejor es, vayan y oren en lo secreto, hablen con su Padre en lo secreto, porque cuando uno está en lo secreto con Dios, uno ahí puede escuchar a Dios. Cuando uno pasa el tiempo con el Señor y medita en las cosas de Dios, ahí lo puede escuchar. Cuando uno solamente repite como loro las cosas, en vez de escuchar a Dios, se escuchan a ellos mismos y escuchan lo que ellos quieren escuchar de sí mismo, lo que está en su corazón. Pero qué bueno es decirle, Señor, yo quiero escuchar lo que tú me quieres hablar. Amén. Por eso vamos a ir a la palabra del Señor, que es la palabra profética más segura, que es la Escritura, lo que el Señor habló ya hace miles de años atrás, pero que es tan actual. Por eso yo decía, esta carta, la segunda carta de Timoteo, es una carta actual. Yo anoche hacía como una especie de paralelo y decía, es como si el apóstol Pablo en estos días te envía un WhatsApp. ¿Qué hace uno cuando recibe un WhatsApp? ¿No? Lo lee y tal vez recibe, bueno, nosotros recibimos un WhatsApp de, por ejemplo, el pastor Guillermo. Y todos los días escribe un WhatsApp y no, wow, es la palabra. Y en estos tiempos es como si el apóstol Pablo tuviera un WhatsApp y tuviera tu número y entonces dice, le voy a mandar esta palabra para que esté atento. Y se lo mandó a Timoteo. Y Timoteo ahí lo recibió y gracias a Dios que lo tenemos nosotros después de miles de años, esta palabra escrita, y es la palabra incorruptible, inalterable, la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser edificados y enseñados. Arranca segunda de Timoteo, el apóstol Pablo dándole algunas indicaciones personales a Timoteo. Timoteo era una persona que estaba en la ciudad de Éfeso. Es como si, bueno, nosotros hoy que estamos acá en Junín, o las personas que nos escuchan en otro lado, porque esta prédica va a ser grabada y transmitida, así que también las personas que nos puedan escuchar en otro lado. El apóstol Pablo escribe y es para nosotros hoy en día. Decí conmigo, es para mí. Es para vos que estás escuchando, es para vos que viniste en esta noche a este lugar, porque el apóstol Pablo le empieza a dar algunas indicaciones de cómo él tenía que estar preparado. Decí conmigo, tengo que estar preparado.
Porque si hay algo que podríamos decir de esta segunda carta de Timoteo, que lo señala como que tenía que estar preparado porque no iban a ser fácil los tiempos en los que iba a estar viviendo. Lo determina de esta forma: tiempos peligrosos. Yo digo, por eso es lo que estamos viviendo ahora, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Decí conmigo, tiempos peligrosos. Este mensaje lo podríamos titular así: ojo, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Y uno podría decir, bueno, pero pastor, ¿qué quiere decir en la economía, la crisis, el dólar? No. Estamos hablando a nivel general, en todos los aspectos de la vida, social, económico, eclesiástico, religioso, mundial, con guerras, con pestes, con tantos flagelos que hay sobre la tierra, tiempos peligrosos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, prepárate, tenés que estar preparado. Decile que tenés a tu lado, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. No podemos estar, podríamos decir, utilizando un paralelo a la palabra preparado, o un sinónimo es atento, preparado, para empezar a correr a una carrera nueva. Tenemos que estar preparados porque los tiempos son peligrosos, son difíciles. Y mire entonces cómo el apóstol Pablo en todo el capítulo 1 le empieza a decir, mirá Timoteo, te aconsejo, allí en el verso 6 lo tenemos, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Después le dice también el verso 7, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. No te avergüences, Timoteo, predica la palabra, sufre también aflicciones por causa del evangelio, pero tenés el poder de Dios. Bueno, le prepara todo su corazón, porque Timoteo tenía que estar preparado, ser valiente, no ser cobarde, pero también le dijo, no estás solo, tenés el poder de Dios. Decí conmigo, no estoy solo, tengo el poder de Dios. Otra vez, no estoy solo, tengo el poder de Dios. Eso es lo que le dice a Timoteo. Timoteo, a vos te va a ser difícil si actúas en la carne, si actúas con vos mismo, tu propio espíritu, pero vas a tener el poder de Dios. Yo te impuse la mano, te envié y el poder de Dios está sobre vos. Más adelante le dice, esfuérzate en la gracia. Ya en el capítulo 2 le dice, enseña a personas que sean fieles e idóneos para que también enseñe a otros. Esto está hablando de preparar obreros, de ser capacitado, de poder transmitir a otros, de no quedarse con uno solo, sino poder enseñar a otros. Después también le dice allí en el capítulo 2, le dice, no te enredes en los negocios de la vida, en los negocios del mundo, sino que sea un buen soldado. Pelea la buena batalla, lucha legítimamente, trabaja. Este versículo es muy importante, el versículo 6 le dice, para participar de los frutos tenés que trabajar primero. Diga conmigo, hay que trabajar primero. Para participar de los frutos el labrador trabaja primero. Entonces le dice allí a Timoteo, trabaja, esfuérzate. Participa aún de penalidades, de sufrimientos, porque el buen soldado de Jesucristo participa muchas veces de sufrimientos. Mas la palabra de Dios no está presa. Entonces le dice, por todo lo soporto con amor, para poder seguir adelante, aunque muchas veces sea difícil. Y llegamos al verso 14, donde entonces le recuerda y le dice, mira, por sobre todas las cosas, Timoteo, tenés que ser un obrero aprobado por Dios. Diga conmigo, tengo que ser aprobado. O sea, se da cuenta que le está dando muchas indicaciones que a nivel personal él tenía que considerar para estar preparado para los tiempos difíciles. Entonces, todo eso que le venía yo resumiendo, que está en la carta esta de Timoteo, es una preparación para los tiempos difíciles que se le iban a venir.
y que nos pueden venir a nosotros como cristianos. ¿Me está escuchando? Pueden venir tiempos difíciles y tengo que estar preparado. Vamos a decir otra vez, tengo que estar preparado. ¿Cómo tengo que estar preparado? Con todo eso que le venía mencionando, no siendo cobarde, con el poder del Espíritu Santo, enseñando la palabra de Dios, siendo enseñado, soportando muchas veces penalidades, sufrimientos, desprecios, abandonos. Más adelante le empieza a decir, bueno, me abandonaron los de acá, los de allá me abandonaron, los otros me dejaron, pero hubo gente que estuvo conmigo luchando, que hubo gente que estuvo conmigo allí batallando, pero también le estaba diciendo como en este sentido, prepárate Timoteo, porque van a haber personas que en un momento van a estar al lado tuyo diciendo vamos adelante, pero por un momento se van a ir, te van a dejar, te van a abandonar, van a estar por un momento con vos batallando, siendo parte de la obra del Señor, pero no van a ser aprobados. Por eso le estaba encargando a Timoteo y nos encarga a nosotros también y nos dice, tenés que ser un obrero aprobado. ¿Vieron cuando uno compra algún producto y tiene el sello de aprobación, de buena calidad? ¿No? Por ejemplo, cuando uno recibe un producto y dice de exportación y tiene el sello, ¡tá!, es porque es buena calidad, ¿no? Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener el sello de aprobado por Dios. Decí conmigo, tengo que tener el sello de aprobado. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo allí a Timoteo. Más adelante le dice, cuidado, porque hay personas que se desviaron de la verdad. En el verso 18, mire qué tremendo, le dice, cuidado porque se desviaron de la verdad. Más adelante le dice, en el verso 22, huye de las pasiones juveniles, está hablando allí de los desórdenes, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mire qué lindo, por eso digo, tenemos que estar preparados. ¿Con qué? Con la justicia, con la fe, con la paz, el amor, pero también ¿cómo? Con la comunión. Porque estas cosas no se pueden lograr solos. ¿Me está escuchando? Solos en un mundo tan desordenado. No, por eso tengo que estar en la comunión. Por eso me alegro también de ver personas que vinieron por primera vez, otros que conozco hace muchos años. Porque no podemos estar solos en este desafío, en esta preparación, porque son tiempos peligrosos, y el que se aísla, el que se queda solo, no puede participar de estas cosas, de la justicia, de la fe, de la paz, del amor. Tiene que estar en la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso le dice, con los que invocan al Señor, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, otra recomendación que le da el apóstol y nos da a nosotros, tenés que estar con personas que tengan un limpio corazón. ¿Me está escuchando? Decí conmigo, tengo que estar con personas de limpio corazón. Otra vez, tengo que estar con personas de limpio corazón. No te pongas mal si en algún momento Dios te quita personas que no tienen un corazón limpio. Que Dios te aparta de personas que no tienen un corazón limpio. Recuerdo cuando abrimos esta obra hace 12 años atrás, y fui a visitar a Raki Grams, al misionero, el director del Instituto Bíblico que todos ustedes conocen. Él oró por mí y recuerdo, mire, por eso hace 12 años atrás una oración que hizo allí en el pasillo antes de entrar a la oficina. Y él puso la mano sobre mi hombro y oró y recuerdo estas palabras. Dijo, Señor, líbralo de personas turbias, de corazón turbio. En otras palabras. Qué importante es tener mucho cuidado en estos tiempos peligrosos de no estar rodeado de personas de corazón sucio, de corazón turbio. ¿Por qué? Porque un viejo dicho que siempre lo repitió mi papá y lo repite es, chancho embarrado que quiere embarrar a los demás.
¿Me está escuchando? Esto es para todos nosotros también. Una especie de paráfrasis sabia de la vida también. Hay que rodear, nos tenemos que rodear de personas de limpio corazón. De limpio corazón. ¿A través de qué? De la justicia, de la fe, del amor y de la paz. Mire que sigue recomendándole y preparándolo a Timoteo, porque más adelante en el verso 24 le dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjese un detalle de esto que no puede pasar por alto. Está diciendo Timoteo y nos dice a nosotros, prepárate porque vas a tener que enfrentar a personas que se te van a oponer en el camino de la fe. Recién cantábamos, mirarte solo a ti, no mira. En ese camino de la fe que estamos llevando adelante, que no es fácil, que es en cierta forma el camino angosto, hay personas que se te van a oponer. Empezaste a ir a la iglesia, qué lindo, pero fíjate que esto y que lo otro, y se te van a oponer. Vos vas a ir a la iglesia, no, pero y se te van a oponer. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que tales personas están cautivos de Satanás, tienen el lazo del enemigo. No son las personas, está el enemigo detrás de eso. Está el enemigo detrás de querer arruinar la iglesia. No estoy hablando solo de esta, de cualquier iglesia donde se predique el evangelio. Siempre va a estar el enemigo teniendo personas cómplices que están atadas, ligadas al diablo, que están con el lazo puesto en su cuello y que son dirigidas por Satanás. ¿Para qué? Para oponerse al camino del Señor, oponerse a la fe, oponerse a los hombres y mujeres que queremos servir al Señor con gozo y con alegría. Pero tenés que estar preparado. Decí conmigo, tengo que estar preparado, porque va a haber oposición. Pero hermano, hay una buena noticia. Dios puede tener misericordia y quizá se arrepientan y puedan escapar del lazo del diablo. Y por último entonces llega el capítulo 3 y es a donde quería llegar en esta noche, haciendo toda esta introducción de cómo tenía que estar preparado Timoteo, porque vuelvo a repetirle, aquí el capítulo 3 es el WhatsApp de Dios de este tiempo para decirte, cuidado. Vieron que a veces te llegan mensajes, atento, cuidado, prevención. Y este es un mensaje de prevención. Un mensaje que tengo que tener mucho cuidado y guardar mi corazón. En esta noche le hemos pedido perdón al Señor. Yo creo que Dios limpió nuestro corazón, así que podríamos decir, aquí estamos. Y tal vez algunos han faltado, bueno, algunos viajaron, otros fueron al culto de la mañana, pero estamos los que invocan al Señor con limpio corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, tenemos un limpio corazón. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, porque nos hemos arrepentido. Uno puede decir, bueno, pastor, ¿cómo hago para limpiar mi corazón? El secreto está en el arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. No hay limpio corazón si no hay arrepentimiento. No hay conversión si no hay arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento si no hay cambio. Bueno, los que estamos acá nos hemos arrepentido, hemos cambiado, le dijimos sí al Señor. Pero entonces en el capítulo 3 le dice, cuidado ahora. Y hay un cartel, ¿vieron los carteles que uno va en la ruta? Yo ahora que viajo seguido, ¿no? Y precaución, cuidado, 1000 metros, máquinas trabajando, 500 metros, bajar la velocidad, 80, 60, andar con cuidado. Bueno, el capítulo 3 son todos esos carteles. El que los quiere ver, los ve. El que no, es como eso que agarran la ruta y dicen, cuidado, 300 metros, 200. No pasa nada, esos carteles, los miro. Y se estampa contra algo. O se va a un pozo, o se cae en un río, lo que sea. El capítulo 3 es cuidado, porque le comienza a decir, debes saber esto. La traducción sería, cuidado,
tenés que estar atento con esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo tiene allí conmigo, capítulo 3, ahora el verso 2. Porque habrá hombres y mujeres, está hablando de la raza humana, amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Los leemos despacio para digerirlos bien. Mire si no es la radiografía de las personas que no tienen a Dios de este tiempo. Pero atención, porque no es solamente de las personas del mundo que no conocen a Dios, porque les que estaba diciéndole a Timoteo es cuidado, porque pueden estar adentro. Cuidado, porque no solamente son los del mundo ya sabemos que están bajo el lazo de Satanás, son los que se oponen, son los que hablan mentiras, son estos, son otros. Pero le dice a Timoteo, con más razón le dice, pero cuidado, porque no solamente son los que están con el lazo de Satanás, los que están afuera, sino que pueden también meterse adentro. Y no estoy hablando solamente de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Entiéndame ustedes, sea en Junín, en la China, en cualquier lado, sea por YouTube, sea el cartel que tenga, sea el título que tenga, sea el cargo que ocupe. Cuidado, le está diciendo, porque aún dentro de la propia iglesia de Jesucristo, la santa y gloriosa iglesia de Jesucristo, pueden meterse estos hombres y mujeres que tienen estas características, y el apóstol se las da y nos da a nosotros, ¿para qué? Para poder discernirlo, para poder mirar, para prestar atención y para decir, cuidado, a ver, hay personas que son amadores de sí mismos. ¿Qué está hablando de eso? Un egoísmo atroz. No es el amor a sí mismo como Jesús dijo, ¿no? Resumiendo los mandamientos, ama al Señor y ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro que uno tiene que tener amor por uno mismo, porque es también de Dios cuidarse, amar el templo del Espíritu Santo. Pero el amor a sí mismo que está hablando acá, está hablando del egoísmo. En otras traducciones habla de las personas que son tan egoístas que aman lo que ellos tienen. Es ese egoísmo de decir esto es mío y se aferran a lo que tienen. Se aferran a su dinero, se aferran a sus posesiones. Están prisioneros de ellos mismos. ¿Me está escuchando? Egoísmo. Por eso ese egoísmo, ese amor a sus posesiones, los lleva a ¿qué? A lo segundo, a ser avaros, vanagloriosos y soberbios. Avaros, vanagloriosos y soberbios. ¿Qué es eso? No es otra cosa que la ostentación vanidosa. Ostentan, esto es lo que yo soy. Esto es lo que yo tengo. Porque yo, y ese es un problema de este tiempo, hermano. Por eso el apóstol Pablo le dice, tiempos peligrosos. Porque yo, y es poner el super yo. Hace poquito había hablado del showman, porque el show que yo hago, porque la prédica que yo predico, porque las canciones que yo canto, todo basado en un show, en un amor a mí mismo. Y qué bueno que esta noche recién cantábamos, amarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Serte siempre fiel. ¿Sabe por qué? Porque ese yoísmo, esa vanagloria, esa ostentación vanidosa, ¿sabe por dónde termina? Termina por tierra, termina en el lodo, en el barro, termina siendo pisoteado por los chanchos, termina siendo pisoteado por el diablo, porque esa vanidad, ese egoísmo, esa vanagloria, esa soberbia no les sirve para nada. Es una cautividad que los tiene el enemigo, prisioneros de sí mismos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántos me dicen un fuerte gloria a Dios a su palabra? Aleluya. Seguimos entonces. Dice allí entonces, todo eso los lleva a ser rebeldes.
Porque cuando habla así el término desobedientes a los padres, habla de una rebeldía, y la rebeldía los lleva a ser ingratos e impíos. Y no solamente ahí, sino que en el verso 3, mire, esto es muy importante para tener mucho cuidado de por qué estamos viviendo esos tiempos peligrosos. En el verso 3 le dice, sin afecto natural. ¿Qué quiere decir esto? Personas sin corazón. ¿No le ha pasado a encontrar? No tiene corazón, pero abandona a su familia, ¿sabe qué es sin afecto natural? Ni siquiera tener afecto o corazón por los propios, mucho menos por la obra del Señor, mucho menos por el prójimo, mucho menos, pero ya se le perdió hasta el amor por los propios, por el afecto natural, el afecto que podríamos decir sería de un padre a un hijo, de un hijo a un padre. Ese afecto, cuidado, le está diciendo a Timoteo, porque aún dentro del cuerpo de Cristo hay personas que hasta perdieron el afecto natural, no tienen corazón, les da lo mismo cualquier cosa. Por ahí tienen lástima en cierta forma, podríamos decir. ¿No? Bueno, qué lástima que haya un niño pidiendo comida, qué lástima, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? Porque yo no voy a poder cambiar todas las cosas, porque yo no voy a poder cambiar el mundo, ¿no? Sin afecto natural. Por eso también sigue y dice que tales personas son implacables. Y esto es que no tienen conciliación. Son implacables. Son personas que no le importa pisarle la cabeza a quien sea, porque ya perdieron el corazón. Personas que van por la vida, y lo podríamos ver a diario, que si te pueden pasar por arriba, te pasan. Si te pueden pisotear, te pisotean. Si te pueden herir, ¿qué me importa? Total, no tienen corazón. Entonces van por la vida hiriendo a todo el mundo, despreciando a todo el mundo, le causan mal a uno y bueno, total, se lo debe merecer. Y después, total, como no quieren tener conciliación, ¿qué hacen? Y bueno, miran para otro lado. Podríamos hablar en el cuerpo de Cristo, ¿qué sería? Bueno, me cambio de iglesia. Hoy a la mañana decía, cuidado, porque hay una tremenda y terrible obra del diablo de una rotación de creyentes por todas las iglesias. ¿Pero por qué eso? Porque no tienen corazón, porque no tienen afecto natural, porque no aman al cuerpo de Cristo. Entonces, hieren a uno, total, en vez de pedirle perdón, me voy a otra iglesia y pongo mi mejor careta, mi mejor fachada, mi mejor foto en Facebook o mi mejor foto en el estado de WhatsApp, diciendo, total, no pasó nada. Y por ahí en el camino quedan heridos los hijos, quedan heridos los pastores, quedan heridos los hermanos, quedan heridos. Y dice, ¿no es un peligro en este tiempo? Claro que es un peligro, pero qué bueno que está la palabra de Dios porque nos advierte, nos dice, cuidado, tenemos que abrir bien los ojos y estar bien atentos para que nada de eso pueda afectar nuestro limpio corazón. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Denle fuerte el aplauso al Espíritu Santo, a su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Mire, entonces, esos que son implacables, ¿qué los llevan a ser? Calumniadores. ¿Y qué es un calumniador? ¿Sabe que el término calumniador viene del griego diablos? ¡Wow! La traducción original que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, después es como que en el español es un poquito más suavecito, ¿vio? Una calumnia. Bueno, se me escapó la calumnia, se me escapó la mentira. ¿Sabe que el término calumnia o calumniadores viene de diablos? Personas que a la honra de los demás no la estiman en nada. No le importa la honra del otro. No le importa si el otro es siervo o sierva de Dios. No le importa si Dios también al otro lo ha comprado con la sangre de Jesucristo y lo tiene a Jesús en su corazón. No le importa. ¿Por qué? Porque son calumniadores, son el propio diablo hablando mal para deshonrar, para tener en poco la honra
de los demás. Y que Dios nos guarde de esas personas, porque la honra Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, para la gloria de su nombre. ¿Cuántos me dicen un fuerte gloria a Dios? Mire, más adelante entonces, quiero avanzar más rápido, pero son muchos conceptos importantes. Les dice intemperantes. Intemperantes viene del término que no tienen dominio de sí mismo. No tienen dominio de su temperamento. Si por momentos están bien. Yo, qué bien, qué amable que es tal persona. No hace mucho, hermanos. No hace mucho. Me hacen escuchar un audio. Yo a veces prefiero no escuchar, pero me lo hacen escuchar. De una persona que yo no lo podía creer que era él. Digo, ¿será? Y la voz era reconocible porque muy cercana a nosotros. Que ha estado participando aún acá arriba del altar. Con unos insultos. Yo no lo podía creer. Insultando. Digo, wow. ¿Es o no es? A ver, la voz, sí es la voz. Unos insultos. ¡Wow! Intemperante. Porque pueden pasarte cosas, ¿o no? Pueden pasarte cosas. A uno le pasa tal cosa, se pone mal, no sé, está mal porque no puede pagar la luz, está mal porque le hicieron tal cosa, o está mal porque, no sé, le chocaron el auto. Y ¿sabe qué contó el pastor Nani hace un tiempo atrás? Y decía que recién se había convertido al evangelio, iba con su auto y viene una persona y ¡pa! Lo choca. Y se baja. Y el pastor Nani decía, me daba ganas de agarrarlo trompada. Pero ¿sabe qué le dijo? Mirá, da gracias a Dios que me convertí al evangelio. Porque si no te hubiera agarrado trompada, le dice. Pero quédate tranquilo, vamos. Y lo calmaba el pastor que no era pastor en ese tiempo, pero se había convertido. Tenía temperamento dominado. Tenía un carácter que podía dominar en el Señor. Entonces le dijo, da gracias a Dios que me convertí. Yo después no podía creer, digo, pero ¿se convirtió o no se convirtió esta persona? No podía creer que no tenía un poco de temperamento controlado, dominio propio, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Por eso le dijo, cuando le dijo allí, tú tienes el poder del Espíritu Santo en amor, en fe, pero también en dominio propio. Lo contrario sería el carácter de los hombres y las mujeres que no tienen al Señor en su corazón, que pueden tener un montón de lindas fotos en las iglesias con un pastor. Mira, hay gente que dice, me saqué la foto con el pastor y se saca una selfie con el otro. Mirá, fui al estadio no sé qué, fui a la campaña no sé cuánto. Sí, fotos toda hermosa, el estado de WhatsApp. Todos los días una palabra. No me dijo uno, la misma persona que yo no podía creer después cuando escuchaba el audio, porque yo todos los días pongo en mi estado de WhatsApp un texto bíblico. Claro, era una aplicación que se había bajado y todos los días el teléfono le bajaba una aplicación. Pero no era un texto que había meditado de la palabra del Señor. Era una aplicación. La aplicación, yo no estoy en contra de las aplicaciones cristianas, pero la aplicación es un comercio de alguien que se le ocurre ganar plata a través de los cristianos tibios y no voy a decir otras palabras que no valen la pena, cobardes, que en vez de agarrar y dejar que Dios le hable, le llegan las aplicaciones todos los días, me bajan y la pongo en mi estado para que todos sepan que soy cristiano y los insultos después, los borrás. ¿Cuánto me dicen gloria a Dios? A su palabra. La palabra de Dios tiene que ser pura para que nuestro corazón sea limpio y puro. ¿Cuánto me dicen otro fuerte gloria a Dios? Aleluya. Avanzo más rápido. Mire, dicen después de intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecen el bien, son enemigos del bien. Son enemigos del bien. Enemigos quiere decir que son aliados del mal. En el verso 4 entonces, ya para ir resumiendo, le dice traidores. Una persona traidor es desleal. El término traidor viene desleal. No tiene lealtad. Ni lealtad a Dios, ni mucho menos a los hermanos de la iglesia. Son desleales. Al que puede engañar, engaña.
al que puede aborrecer, aborrece, al que puede pisotear. Es desleal. Un traidor le pasó a Jesús, que ni siquiera Judas pudo reconocer que él era. ¿Seré yo, Señor? ¿Sabe la peor condición de un traidor? Es que nunca se piensa que él es el que va a traicionar. Se piensan que los otros, porque los otros, y no se da cuenta que él le está dando lugar en el corazón a la traición. Avanzo más rápido. Impetuosos. ¿Qué sería impetuosos? Sin pensar lo que hacen. Personas que hacen las cosas impetuosos, no la piensan. Y después, se quieren agarrar la cabeza. Entonces, ¿el secreto qué es? Usa antes la cabeza. Decí conmigo, tengo que usar antes la cabeza. Porque después me agarra la cabeza. ¡Ay, qué hice! ¡Ay, qué hice! Mejor es usar antes la cabeza y no agarrarse la cabeza después de hacer las cosas antes de pensarlas. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? Aleluya. Después también dice infatuados. ¿Quiénes son las personas infatuados? Son los vanidosos, orgullosos de lo que saben. ¿No le pasa en este tiempo? Entonces por eso no le alcanzan los títulos. ¿No se da cuenta que hay gente que no le alcanzan los títulos? ¿Por qué? Porque están orgullosos de lo que saben. Son ministros ordenados de esto y de lo otro, de acá, de allá, de gozo internacional, de que y el nombrecito, tal. Una vanidad, un orgullo porque Dios me dice tal cosa. Tan orgullosos de que Dios le habla. Y Dios no te habla de que tenés que ser más humilde. Dios no te dice que no digas tales cosas. Dios no te dice, no, porque Dios me dice que esto y que lo otro. Y que está orgulloso. Una vanidad que ya hasta asco da. Y por último, hermanos, y que Dios nos guarde, porque el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Y esto es lo más peligroso. Decí conmigo, lo más peligroso. ¿Por qué? Porque es una simple apariencia. No lo puedo ver con los ojos. ¿Por qué? Porque la apariencia tapa muchas veces todo lo que dije anteriormente. Por eso tengo que estar atento y ver primero lo que hacen y después ver la apariencia que tienen. ¿Me está escuchando? Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, cuidado, porque en estos tiempos peligrosos va a haber gente que tiene apariencia de piedad. Estas dos palabras el Señor me las hacía. Ayer salí bien temprano de viaje, 5 de la mañana, iba en el auto, estaba recién apareciendo un poquito el sol, iba manejando y se me vinieron estas dos palabras, apariencia de piedad, apariencia de piedad. ¿Y dónde está? Y cuando volví, entonces ves que me puse a buscar y estaba acá. Era lo que el Señor me estaba hablando. Cuidado, porque hay gente que tiene apariencia de piedad. Entonces busco el término apariencia de piedad y ¿sabe cuál da el ejemplo o el sinónimo? Hipocresía. Y es lo que tenemos que tener más cuidado, de la gente que es hipócrita. Decí conmigo, tengo que tener cuidado de los hipócritas. Tienen forma de piedad religiosa, pero la niegan. Por eso es el mayor peligro. Yo decía hoy a la mañana, no tenemos que tener cuidado de la gente que es del mundo, porque ya sabemos que se tienen que arrepentir, ya sabemos que tienen que cambiar. El más cuidado lo tengo que tener con los que tienen apariencia de piedad, con los que se hacen parte, que son de nosotros, pero no son de nosotros. Se hacen parte que son del mismo rebaño, pero no son parte. Tienen puesta la capucha, tienen puesto el cordero, ¿cómo podríamos decir? El traje de cristiano, la vestimenta de cordero, pero no son. En algún momento se sacan el traje, en algún momento se sacan la piel del cordero y está abajo el lobo, está abajo el más peligroso de todos, porque está dentro del rebaño. Jesús dijo, cuidado, porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir, está afuera como león rugiente buscando a quien devorar.
pero él adentro tiene a sus secuaces. Él adentro, el diablo está afuera porque en el nombre de Jesús el diablo tiene que huir. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, así que del diablo usted no le tenga miedo. Yo no le tengo miedo ni al diablo, ni a los hechiceros, ni a los brujos, le tengo más miedo. Me tiene que preocupar más aquellos que tienen apariencia de piedad, que son hipócritas, porque son los que se pueden meter adentro. Porque son los que pueden estar, ¿no?, con esa vestimenta de ser religioso, entre comillas. Vuelvo a repetir, no estoy hablando solamente de acá, hablo de la iglesia en general, de esta o del nombre que tenga. Apariencia de piedad. Aparentemente es religioso. Aparentemente ama a Dios. Aparentemente alaba a Dios, aparentemente tiene un corazón de siervo, pero cuidado, porque solamente es la apariencia. Por eso le dice a Timoteo, cuidado, a estas personas evita. Lo tiene allí el verso 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. Decí conmigo, los tengo que evitar. Pero pastor, ¿qué quiere decir? ¿Que lo tengo que echar? ¿Que no lo tengo que...? No, usted sea amable, pero evítalo. Anoche yo decía, si estás con estas personas caminando en la misma vereda, cruzate la vereda de enfrente. Evítalo. Pero si están en la propia casa, sí, si están en la propia casa, bueno, aguantalo, soportalo, como decía el apóstol Pablo, lo soporto. Pero muchas veces, la gran mayoría no, son los que te vienen con una bolsita de bizcochito. Pusiste la pava. Dale, vamos a tomar unos mates. Y ahí cuando aprovechó con los mates te empieza a calumniar, quiere decir, a hablar mal de otro, a mentir, a esto, que lo otro, a sembrarte cizaña, a traerte cosas. ¿Sabe lo que decía hoy a la mañana? Cambie de tema. Si usted no los puede evitar, que no los echa, porque uno dice, pero qué sé yo, un ejemplo, pero es mi tía, no, que es media bruja, ¿viste? Tira las cartas, pero me viene a visitar. Y no la puedo echar a la tía. Bueno, pero cuando te hable cosas que tienen que ver con el corazón, con guardar el corazón, que te hable cosas en contra de la iglesia, en contra del pastor, en contra del hermano, de la hermana, en contra de la palabra. ¿Sabes lo que tenés que hacer si no la podés echar? Cámbiale de tema. Mira, cuando te quieren hablar, no, pero mira qué lindo que está el día. ¿Viste? Habemos escuchar los pajaritos como cantan. Y entonces en algún momento se va a cansar y no te va a hablar más, porque se da cuenta que no te va a poder cambiar el corazón. Entonces tened mucho cuidado de esos que andan, como dice la Biblia, como leones, como aparentemente cristianos, pero por dentro son lobos rapaces. No les digas bienvenido, aún dice Jesús. ¿Me está escuchando? Caminá por la vereda de enfrente. Si somos verdaderos cristianos, se van a convertir a nosotros. Dios le dijo a Daniel que se conviertan ellos a vos y vos a ellos. ¿Sabes qué decía anoche? Pero ¿cómo, pastor? Es amigo mío de la infancia. Sí, yo tengo un montón de conocidos. Jugaban al fútbol conmigo, todo, pero bueno, los saludo. Dios te bendiga, qué bueno, los saludo. Y ya está. No tiene que ser, no le tengo que prestar el oído, no tiene que ser íntimo mío. No voy a agarrar a un compañero mío, no sé, de la primaria que no conoce al Señor, y le voy a contar mis problemas. Y viste, sí, porque esto. No, ¿qué le voy a hablar? Le voy a hablar las cosas lindas del Evangelio. Le voy a decir, mirá, te espero en la iglesia. Qué bendición volver a encontrar de esto, lo otro. Si querés venir, mirá, estamos acá. Bueno, sí, voy, qué sé yo, o no. ¿Me está escuchando? Porque hay gente que le presta más su corazón a la gente que tiene todas estas características y a lo último terminan convirtiéndose en ellos. Pero nosotros tenemos que guardar nuestro corazón limpio con los de corazón limpio que guardan la palabra del Señor y la fe. ¿Cuántos me dicen un fuerte gloria a Dios? Por eso trata de evitarlos. Pero no voy a ser descortés. No, con amabilidad, con una linda sonrisa. Pero que no te siembren cizaña en tu corazón. No hace mucho un joven nos dice, porque me fueron a visitar y me hablaron un montón de cosas feas de ustedes. Claro, de nosotros tenemos un montón de defectos. ¿Qué va a ser? El que más cerca está tal vez nos descubre un montón de cosas que nosotros tal vez no somos perfectos. Pero pobre joven, le sembraron cosas en su corazón. Gracias a Dios que Dios es fiel y Dios nos guarda el corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Pero hoy no es necesario ni siquiera que te visiten en tu casa.
Porque mire lo que sigue diciendo acá. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversa concupiscencia. Cuidado, se metían en las casas. Hoy no es necesario que se metan en la casa. Porque ¿cómo se meten en la casa? ¿A través de qué? Del WhatsApp, del Facebook. Se te meten del Estado, de la historia, del WhatsApp, ¿no? Mensajito. ¿Y cómo estás? Bien, mirá que estoy orando por vos porque me enteré que te pasó tal cosa. ¿No? Y ahí empieza, ¿no? Y encima usan palabras religiosas, porque acuérdense que son apariencias de piedad. Quiere decir que usan términos religiosos, pero no lo son. Usan el Dios te bendiga. Ay, a mí si hay algo que me pone mal, sinceramente, me pone mal. Y a veces por eso ya tengo que soportar. Gente que yo sé que no tienen al Señor bien en su corazón, pero tienen apariencia de piedad. Y cuando te saludan, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Y yo sé que su corazón es un corazón turbio. Y me dice Dios te bendiga. Entonces me da ganas de decirle, Dios me bendice a mí, pero no porque vos me decís Dios te bendiga. Dios me bendice a mí porque Cristo tiene misericordia de mí. Pero no se los digo. Entonces digo, gracias igualmente. Pero bueno, le presto el oído. ¿Conoce gente así? No me lo diga. Son un desastre. Dios le bendiga, pastor. Como saben, Dios le bendiga, pastor. Porque quieren quedar bien como queriendo quedar bien, y en realidad no tienen, porque quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Diablos, acuérdense, la palabra calumniadores, diablos, están con el diablo, pero quieren quedar bien con la iglesia. Quieren quedar bien. Hasta ahí, pasa, yo doy mis diezmos. Quieren quedar bien con los pastores dándoles sus diezmos. Dios nos libre y nos guarde a los pastores de depender de gente que tiene un corazón turbio y que se piensa que con su dinero pueden comprar algo en la iglesia del Señor. Que Dios nos guarde, porque el que nos sostiene es el Señor. Que después Dios bendiga es otra cosa. Pero guarde su corazón, guárdelo para el Señor, un corazón limpio y puro. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Aleluya, porque esto Dios lo da para que podamos tener entendimiento, para guardar su palabra. Porque entonces ya en el verso 14, mientras usted se pone de pie y entonces lo refresca bien, le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que guardar en nuestro corazón para ser sabios? La palabra del Señor, las sagradas escrituras, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como conclusión, usted y yo, el Señor nos está preparando para toda buena obra. Pero tenemos que ser sabios para ser corregidos, instruidos, enseñados con la palabra de Dios. Amén. Así que medite en ella, guárdela en su corazón, póngala por obra, cuidado con todos los alertas del Señor, y el Señor le va a ir preparando para toda buena obra. Padre del cielo, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias yo te doy, Señor. Dios mío, por los que están aquí, Señor, en esta noche, pero también gracias por los que van a estar escuchando esta grabación. Si alguno tal vez está viajando, si alguno está, Señor, en su casa y tal vez estaba allí con alguna de estas características. Dios mío, dice tu palabra que tú puedes tener misericordia para que se arrepientan y puedan ser librados del lazo del diablo. Señor, si nosotros hemos tenido alguna de estas características, te pedimos perdón. Pero por nada queremos estar cautivos de la voluntad del diablo. Líbranos, Señor, de la cautividad, Señor, como decía el salmista David, cuando llegó a decir, cuando el Señor nos libre de la cautividad, seremos como los que sueñan. Aleluya, hay muchos que todavía están cautivos del diablo, cautivos de las voluntades de Satanás, cautivos en sus mentes de la voluntad del diablo, cautivos en sus corazones
corazones, de la voluntad satánica, de la voluntad de que los lleva a la destrucción. Pero dice la palabra del Señor que tales personas son engañadores y andarán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Señor, líbranos de aquellos que salen a engañar. Líbranos, Señor, de aquellos que andan mintiendo